Hoy vamos a preparar unos dumplings, que son unos bollos rellenos de carne que se cocinan al vapor. Para preparar estos dumplings, lo primero que vamos a hacer es formar la masa. Para eso vamos a colocar en un bowl 300 gramos de harina de trigo. Agregamos media cucharadita de sal. Y agua caliente. Aproximadamente son 150 mililitros, pero te aconsejo que vayas incorporándolo de a poco porque es posible que, dependiendo del tipo de harina que uses, te lleve más o menos agua. Vas a ir agregando el agua de a poco y con la ayuda de una cuchara o una espátula para no quemarte, vas incorporándolo. Tenés que lograr una masa blanda, pero que no se pegue en las manos. Cuando ves que ya está formada la masa, es necesario que empieces a usar las manos para darte cuenta que es suficiente la cantidad de agua que incorporaste. Si es necesario, volvés a agregar un poquito más de agua. Una vez listo, lo llevas a la mesada y vas a amasarlo únicamente durante 1 o 2 minutos para que quede bien integrado todo. Estirás y formas un cilindro. Lo cortás al medio. Volvés a estirar para que quede bien formado el cilindro. Y comenzás a cortarlo. En este caso yo hice 10 bollitos de cada cilindro, es decir, me salieron en total 20 dumplings. Y acá te muestro las dos formas que para mí son las más sencillas para poder después estirarlo. Una es directamente cortar las porciones y darle forma redondeada con las manos, y otra opción es formar un bollo. Cualquiera de las dos formas te va a ser muy fácil después estirarlo y que te quede de forma redonda. Una vez que cortaste todos los bollos, los pincelas con un poco de agua para que no se sequen en la superficie, los vas a tapar y los vas a dejar reposar durante 30 minutos, mientras que preparamos el relleno. Para el relleno vamos a usar repollo, un cuarto de unidad, que aproximadamente son 100 gramos. Lo picamos bien finito. Eso vamos a agregarlo a 400 gramos de carne molida o carne picada. Incorporamos una cucharada de almidón de maíz, una cucharada de salsa de soja, una cucharadita de aceite de sésamo
Y vinagre, que en este caso usé vinagre de arroz, pero podés usar vinagre blanco si no tenés, una cucharada. Una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, media cucharadita de pimienta blanca y media cucharadita de jengibre, que puede ser jengibre fresco o, como en este caso, en polvo. Y con la ayuda de la mano vamos a amasar bien la carne para que queden bien integrados todos los ingredientes. A eso le agregamos una cebolla de verdeo picada bien chiquita. Y continuamos amasando hasta que quede formado como una pasta. Lo reservamos y vamos a empezar a estirar nuestros bollos. Espolvoreamos con harina la mesada y, si es necesario, en la superficie también, y lo vamos a estirar bien finito, tratando de conservar la forma redonda. Es importante hacer buena presión en los bordes para que queden lo más finito posible. Repetimos con todos los bollos. Pasamos un poco de agua por los bordes y vamos a rellenarlo. Colocamos una cucharada del relleno bien en el centro y con la ayuda de las manos vamos a comenzar el pliegue. Y lo plegás así como ves en la imagen. Una vez que está todo bien plegado, haces un pequeño giro para que quede de la forma más redondeada. Y si ves que arriba quedó un sobrante de masa, vas a cortarlo con la ayuda de un cuchillo. Y repetís la operación con todas las masas. Colocás un poco de agua sobre los bordes, rellenás y volvés a plegar. Para plegar te vas a ayudar con el dedo índice, que es el que va marcando los pliegues que vas haciendo sobre la masa. Y volvés a girar. Y ese sobrante lo retirás. La cocción se realiza al vapor. Si no tenés una vaporera, lo que podés hacer es colocar en una olla un poco de agua, pones en la olla sin que toque el agua un colador. Sobre el colador vas a disponer hojas del repollo y sobre estas colocas los dumplings. Tapás la olla para que la cocción se haga al vapor y vas a dejarlo aproximadamente entre 12 y 15 minutos. Si no tienes un colador que cubra el total de la olla,
Podés usar esta otra técnica, que es poner una rejilla dentro de la olla, volvés a poner hojas de repollo y adentro colocas los dumplings y tapás. Para la salsa que va a acompañar estos dumplings vamos a picar un diente de ajo . Y vas a agregarlo a 3 cucharadas de salsa de soja. A eso le agregas media cucharadita de ají molido y lo mezclas. Si nunca lo probaste, te aconsejo que lo hagas porque son riquísimos. Si te gustó esta receta, dale like y compartila. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, podés hacerlo ahora. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas.